tenemos el honor de que nos acompañe Sergei Kiliakov, representante oficial de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, que ha estado con nosotros acompañándonos durante todo este trayecto en el que hemos conocido más acerca de la cultura, de qué lugares podemos visitar y de la gastronomía, gracias a que, bueno, pues fueron nuestros anfitriones en este mundial. Y bueno, vamos a hablar acerca de Sochi, que yo no sabía que era uno de los lugares principales de vacación. Por supuesto, me da, pero en primer lugar, no sé qué, yo creo que primeramente agradecer a su programación también. Durante 6 semanas nosotros ya tocamos los temas de cultura, de turismo de Rusia, etcétera, etcétera. Y sabe que yo quiero también agradecer a ustedes, a su programación, a ustedes personalmente, porque nosotros en la embajada, en el consulado, en la Oficina Nacional de Turismo de Rusia, que yo estoy entrevistando en este momento, tenemos muchísimas llamadas, mucha gente llegan para pedir material como folletos, como pósters, como quieren conocer más Rusia. Es decir, creció el resultado de de estas programaciones, de nuestras pláticas, ¿no? En esas semanas. También el resultado es muy positivo. Creció muchísimo el interés sobre Rusia. Es muy importante para nosotros. Y, por supuesto, ustedes ya saben que el presidente de FIFA, el día de ayer, dijo que mejor mundial del mundo, ¿no? Sí, que organizaron, y gracias a los organizadores, que fue organizado muy bien. Un éxito, ok. El mundial, qué bueno, pero por eso en nuestras oficinas nosotros, por supuesto, esperamos y muchísimo, no sé, que los mexicanos allá y tenemos muchísima más información sobre los viajes hacia mi país. Es que yo creo que teníamos como una idea muy casada de lo que era Rusia, y con tenerte aquí nos diste la posibilidad de realmente conocerlo. La gente que nos está viendo se dio cuenta que es un lugar maravilloso, que es un país increíble, y yo creo que justo el haberse llevado ahí el Mundial también le dio a todos esos visitantes esa otra opinión de Rusia. Y claro, pues ahora todo el mundo quiere ir porque Rusia es hermoso de pies a cabeza con la gran extensión que tiene. Por supuesto, y hasta a pesar de que tuvimos seis ya entrevistas, programaciones aquí sobre el turismo hacia Rusia, pero es imposible, por supuesto, no, claro abarcar todo, ¿no? Sí, por supuesto, pero tenemos mucha variedad de los tours, de los viajes, tenemos para cualquier gusto, ¿no? Y para cualquier solvencia económica, tenemos varias categorías de los hoteles. Tenemos también variedad del tipo de turismo. Como yo he dicho, ¿recuerdas? Sobre el transiberiano, nosotros ya hablamos, el tren transiberiano, la ruta más larga del mundo, ¿no? La tercera parte. Los cruceros fluviales, no tocamos este tema, fluviales por los ríos, lagos de Rusia. Por supuesto, nosotros ya hablamos sobre las capitales, solamente tuvimos esta posibilidad de Moscú, San Petersburgo, pero Sochi, lo que tú mencionaste, excelente punto, como se convierte a un centro turístico en el nivel europeo, muy importante en Europa. Pero este lugar es muy importante porque hay muchos eventos del nivel mundial, como la famosa, la Olimpiada, ¿no? Sí. Sé que también la mejor Olimpiada del invierno, ¿no? Que pasó allá, pero también si nosotros hablamos sobre la Fórmula 1, Grand Prix de Sochi, también dicen que uno de los mejores, ¿no? Sí, que por su organización, pero excelente porque muchísimos hoteles se construyeron nuevos, hay muchos cruceros que están llegando a Sochi porque ese es el puerto de pasajeros también. Oye, entonces, a ver, entonces tiene la parte de si queremos hacer turismo de nieve, por ejemplo, podemos ir a Sochi, pero también si queremos ir a la playa, podemos ir ahí. O sea, tiene los dos contrastes a lo largo del año, está maravilloso. Tienes toda la razón. Sochi, ese es el contraste. No sé qué. Hay montañas de Cáucaso que están pegaditos. El clima de la ciudad de Sochi es el clima subtropical. Entonces, muy agradable para nuestros mexicanos, ¿no? Sé que visitan Rusia, ¿no?
Pero subiendo a las montañas del Cáucaso están los centros de esquí, de todos los de invierno también allá. Y la naturaleza está preciosa allá, de las cascadas, de los parques, de los jardines famosos, ¿no? Allá en Sochi. Por eso Sochi también es el centro, pero más del turismo europeo. Yo invito a los mexicanos de visitar primero Rusia, ¿no? Así que hacer paulatino, porque hay muchos mexicanos. Y yo como yo tengo muchos años de manejar aquí el tema de turismo, ¿no? Sé que como el agregado de turismo, yo puedo decir que los mexicanos regresan, viajan una vez a Rusia y dicen que no, yo quiero viajar otra vez, porque no se puede, es imposible de conocer todo o mucho durante un viaje corto, no sé qué, de una semana, de 10 días, de 2 semanas, lo más largo que nosotros tenemos los tours. Por eso ellos regresan, porque no se puede conocer, por ejemplo, Hermitage. En un viaje no se puede. No, ni en una semana. Ni en una semana. Pero, ni por Kremlin. ejemplo, Sochi geográficamente, ¿dónde está? Porque, bueno, ubicamos en el Rusia Mar Negro. ¿Hacia dónde? Ese es el de Moscú hacia el sur. Exacto. Ese prácticamente cerca de Turquía, donde están, Turquía está al lado, al lado del sur del Mar Negro y del lado de, vamos a decir, oeste, no sé qué, del Mar Negro. Por eso es que Sochi es conocido más del turismo de playa. Claro. Es definitivamente, y de cruceros marítimos, ¿no? Claro, y justo para que los visitantes tengan planeado eso, para saber si van a llegar a Moscú, quieren conocer Sochi, cuánto se van a recorrer. Al final del día hay muy buena transportación, hay muy buenos trenes. Ya estuvimos viendo en todas las imágenes de ahí, inclusive el metro, que es maravilloso. Nuevo aeropuerto. Mira, nuevo aeropuerto. Allá en Sochi. Y más, ese es rutinariamente también podemos mencionar que esto es la casa madre, es que la residencia del presidente Putin, ¿no? También está allá. Él sabe en dónde tener su residencia. Oye, pero me decías que no solamente querías recomendar Sochi y que pues nos querías recomendar algunos otros lugares antes de despedirnos. Por supuesto, sí que nosotros no tocamos el tema de Kazán, por ejemplo, en donde jugó México el año pasado, la selección mexicana en la Copa de Confederaciones. ¿De dónde es la Virgen? Sí, está, exactamente. También nosotros tenemos las ciudades muy bonitas en el Anillo de Oro. Famoso Anillo de Oro es el patrimonio de UNESCO. Ese es el tour, así se llama, la ruta Anillo de Oro alrededor de Moscú. Están las ciudades antiguas medievales que nosotros tenemos, que antes cada una fueron en la época de los zares y todo, y príncipes fueron las capitales de Rusia antigua, ¿no? Así que es muy interesante visitar, y siempre cuando visitan Moscú, muchos compran estos tours para conocer al famoso Anillo de Oro. La verdad es que está maravilloso, Sergey. De verdad es que siempre nos quedamos con mucho, pero te agradecemos que estas 6 semanas hayas estado aquí con nosotros, nos hayas introducido mucho más a la cultura de Rusia, a su gastronomía, a sus paisajes. Quedamos verdaderamente enamorados. Que tengas un excelente día y esperemos vernos muy, muy pronto. Muchas gracias.